Saludo con gusto a Silvia Núñez Esquer, representante en la entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio. De acuerdo a datos dados a conocer ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio en México presentó un aumento del 5.54% de enero a septiembre de 2021. En Sonora se registraron 34 víctimas de feminicidio en ese mismo periodo. Silvia, muy buenos días, un gusto saludarte. Hola Karina, buenos días, igualmente. Gracias. Lamentablemente platicamos el otro día también con otro especialista y nos decía cómo pues sigue en incremento el tema de homicidios, pero también de feminicidios, Silvia. Y bueno, es algo de lo que no nos vamos a cansar de hablar, de advertir, de insistir en que se tiene que hacer algo al respecto. Claro, pues imagínate nuestro tema, estamos siempre al pendiente. Así nació el observatorio, registrando y monitoreando los datos sobre la violencia feminicida en México, y esto pues lo seguimos haciendo ahora con fuentes ya más oficiales, que son las que están ahora sistematizando las estadísticas, los datos. Y bueno, ayer se daba a conocer el reporte y pues Sonora no es la excepción. De hecho, continúan apareciendo algunos de los municipios de Sonora, algunos de ellos están en la declaratoria de alerta de violencia de género, siguen apareciendo en los primeros lugares con presencia de feminicidio en el país. Y tal como ocurrió en todo México, en Sonora también va a la alza el feminicidio. Es muy notorio ya ahorita que es septiembre, que son ya tantos meses, pues vemos que, porque lo que se dio a conocer ayer pues es al corte del 30 de septiembre, ¿no? Entonces El 30 de ya septiembre. podemos ver, que la tendencia que decíamos al principio del año, pues sí se cumplió, es decir, es un notorio incremento con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, pues sí es un tema que tiene que estar siempre presente. Ya lo veíamos también hace unos días que compartimos un curso también, que De tuvimos la hecho, sí. oportunidad de tomarlo, y veíamos cómo las autoras del manual para tratar esta violencia feminicida en los medios, pues también compartían esta opinión, ¿no? De que es un tema que pues va para largo, porque las razones de género que producen el feminicidio son absolutamente diferentes que esta violencia generalizada que nos espanta también, pero que tiene otras características, otras motivaciones, principalmente económicas. Y en el caso del feminicidio, pues prácticamente es como un equivalente o una variante de la tortura, nada más que por condición de género. Entonces, y que por supuesto finaliza con la muerte de la mujer, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, es un tema que México no ha podido superar, ni siquiera para establecer una política pública para combatir, para que pueda bajar la incidencia de feminicidio. No sé, sigue estando presente en todos los ámbitos. Tuvimos una reunión convocadas pues varios colectivos y mujeres de la sociedad civil con la Secretaría de Seguridad Pública, María Dolores del Río, hace unas semanas, y ahí ella nos confirmaba que el principal motivo de llamada de emergencia al 911 pues es la violencia familiar. Que se disparó también, ¿no, Silvia? Se disparó. Pero si lo contrastamos con los motivos, porque la llamada puede ser, y de violencia familiar puede ser de muchos tipos, esta violencia, pero la principal es la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero si a eso le agregamos además las llamadas por incidentes de violación, de abuso sexual, pues tenemos un resultado terrible, porque en estos datos de ayer, pues seguimos apareciendo en primer lugar en abuso sexual. Entonces, perdón, en lugar 4. Y ya lo que es por cada 100,000 habitantes, en primer lugar nacional, ¿no? En abuso sexual. Sonora. Esto en las llamadas por incidentes que se reporta un incidente de abuso sexual. Entonces, no es menor, la violencia de pareja también está muy alta. Estoy hablando de llamadas de emergencia y tenemos el 5º lugar nacional. Este indicador antes casi no se medía de violencia de pareja, es decir, todo en el mismo saco de la violencia familiar, ¿no? Pero ahora se ha desagregado, y es importante porque la violencia de pareja donde la víctima es mujer se ha ido incrementando, ¿no? Entonces,
por lo menos por lo menos se ha ido incrementando en el registro, ¿no? No sabemos si hay más, Ok. pero sí sabemos La que se ha cifra ido negra, incrementando. pues, que no, la que no Así es. denuncia, la mujer que no se Entonces, atreve, la mujer que por, tiene miedo. por esa razón es importante pues seguir registrando, seguir monitoreando lo que las estadísticas pues que nos ofrecen las instituciones, ¿no? Para ir viendo el pulso, lo que es el panorama cuantitativo por lo menos, y bueno, las víctimas nos hacen saber el panorama cualitativo, ¿no? Estas que se nos acercan, estas que nos dicen acudí a una institución, pero fui tratada de esta forma, o fui tratada de esta otra, no me resolvieron, o continúa el problema y no hubo ninguna resolución, ¿no? Fíjate, Silvia, ayer se emitió una alerta AMBER y hace como 3 días también de menores de edad y me llamó mucho la atención, bueno, no me, ya me ha tocado en algunas ocasiones. Yo siempre publico, o si me etiquetan o yo la subo. Ayer no la subí, pero la pasada sí, esta semana creo que, bueno, la semana pasada y estaban 2 casos. Y me llamó mucho la atención como por lo menos 2, 3 mujeres también me comentaron, pues sí, o sea, la suben, pero estas chamaquitas se van de vagas, ¿no? Entonces ya las andan buscando. Y recuerdo mucho lo que tú siempre me dices, o sea, tenemos situaciones muy generalizadas en donde pues niñas son desaparecidas, pero también muy particulares. Entonces, por esas particulares o por esos casos que son menos, hay que buscar, ¿no? O sea, por lo que sea, se tiene que buscar. Entonces, recordé el caso de esta chava en la Ciudad de México que se fue de antro y que se paralizó el país y se buscó y andaba en el antro y que fue pues criticada y revictimizada y todo. Es lo que también sucede cuando recuperan a una niña o a una mujer aquí. Ah, mira, pues es que andaba de fiesta. Es importante dejar claro que lo importante es buscar y qué bueno que está con vida, ¿no? Claro, porque la configuración de estos delitos de trata, de desaparición forzada en mujeres para distintos fines inicia cuando se les seduce sobre todo a las menores de edad. Es decir, no en todos los casos donde las chicas se van, entre comillas, de antro o se van pues a divertirse, no siempre crean que es ingenuo o que es espontáneo. O sea, es parte de una posible comisión de un delito mayor. Es decir, captarlas, engancharlas. ¿Y cómo creen que es más fácil atraerlas? Pues por supuesto que por las buenas, ¿no? Con invitación, por Claro. amistad. Seducirlas, Claro, entonces convencerlas. no, ahora sí que no hay que irse con la finta, ¿no? De que uy, las niñas que adelantadas están y se están Se yendo, fue ¿no? con O el sea, novio, es lo primero que por dicen. eso es tan importante pues que estemos informados de lo que está sucediendo. Hay hasta documentales y hasta películas de cómo se Operan. seduce a las jóvenes, se seduce a las adolescentes y esto pues es con unos fines que no precisamente son positivos para ellas, ¿no? Entonces, por eso es donde entra la autoridad, porque la autoridad tiene la obligación constitucional de garantizarnos esa vida libre de violencia. Entonces, eso nunca se nos debe de olvidar porque está en el ámbito de los derechos y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, exigir que nuestros derechos puedan ser aplicables, ¿no? Entonces, no importa si hay personas que siguen molestándose porque se les busca a estas niñas Así o a estas es. muchachas que en un momento dado pudieran haber salido de su casa a divertirse, lo cual tienen todo el derecho del mundo, pero lo importante es que efectivamente que sea en forma voluntaria y no que haya sido forzado, porque si es Forzado. forzado no va a terminar bien. Esto me refiero a la última alerta a Wendy Guadalupe Celedón Aguilar, es una niña de 14 años que desapareció el 23 de octubre. Y en días pasados tuvimos otra también. Entonces, esta niña de 14 años está desaparecida. Silvia, ahorita doy los datos y la publicamos también para ayudar en esta alerta Amber. Entonces, ¿nos recuerdas en cuánto cerró el 2020 en casos de feminicidio? ¿Cuánto que, perdón? ¿Con cuántos cerramos, cuántos casos cerramos oficiales en el 2020? No lo No tengo lo aquí tienes, pero en ahorita este llevamos momento. de enero a septiembre 34. En Sonora, 34 víctimas de feminicidio. Sí, son 34 y en 2020 fueron 18 hasta septiembre. Hasta septiembre, o Entonces sea, sí el hay doble, sí pues, hay casi el doble casi el exactamente. doble.
Igual los que fueron clasificados como homicidios dolosos, porque no son todas las muertes violentas estas. O sea, además están los que fueron clasificados como homicidios dolosos, que hasta la fecha en 2021 pues van 76 y el año anterior a esta misma fecha iban 47. También, o sea, está arriba. Está Sí, sí, arriba. claro. O sea, los homicidios dolosos son muertes también a mujeres, pero que no fueron tipificados como Sí, fueron feminicidios o considerados por las autoridades como feminicidios, ¿no? exactamente. Pues bueno, ahí está. ¿Algún llamado, Silvia, que quieras hacer? Insistencia a la población, a la ciudadanía. Siempre hablamos del denunciar, pero pues también no serviría de nada una denuncia si la autoridad no hace lo propio, ¿no? Y pues estamos a la expectativa de que se inicien trabajos pues para implementar las medidas Preventivas. las medidas de la declaratoria de alerta de violencia de género. Esto porque pues no todavía no se han iniciado ninguna de ellas O y sea, no se ha esto hecho es nada de la alerta, tenemos la alerta, pero no no se ha hecho ninguna, no ninguna actividad no, pero preventiva. entendemos que es porque todas estas acciones, bueno, quisiéramos que se hicieran de inmediato, no, Ujú. que se toman en cuenta las medidas. Sin embargo, entendemos que es pues lo que ha detenido esto es esta forma en que se está nombrando a la A la coordinadora coordinadora. ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, porque es quien coordina todos estos trabajos. Entonces, sí lo entendemos, pero sí sería bueno que esto pues se le diera más celeridad, porque pues ya tenemos más del mes en que se decretó la alerta de género y pues todavía no vemos ningún avance en las medidas, ¿no? Sí. Que ya no son recomendaciones, ya no deberíamos de llamarles recomendaciones, Ujú. porque en realidad son medidas obligatorias que el gobierno tiene que realizar, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna de las medidas cuál sería ideal, Silvia? Pues entre ellas se da preeminencia a la parte de la prevención, obviamente, se hace mucho énfasis en las desapariciones, que se tienen que tener protocolos, pero sobre todo se deben de fortalecer, porque no te sirve de nada un protocolo si no se sigue. Entonces se debe de fortalecer y eso pasa pues por una muy importante articulación entre las diferentes instancias y las diferentes corporaciones policíacas, pero también las de investigación. Es decir, que no se retrase la búsqueda, porque es lo principal. Para eso tenemos protocolo ámbar, para eso protocolo ALBA, ¿no? Entonces, en eso se hace mucho énfasis y en fortalecer ciertas instituciones como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que todavía no ha sido nombrado el titular o la titular, y algunos otros que tienen que ver con protocolos Ok, para atender a las mujeres y poder resolver a favor, ¿no?, esas de son, las víctimas. esas son parte de las acciones que tendría que implementar el gobierno del Estado, eso en coordinación o a través Ujú. del Instituto Sonorense de las Mujeres. Un enfoque específico, Ajá, ¿no?, de género, es ok. decir, no nada más decir, es que estamos con todo lo de la violencia, lo estamos tratando, es que aquí son medidas específicas para Muy los delitos particulares. de género y feminicidio junto con la desaparición, Muy porque la bien. alerta de género se solicitó por feminicidio y Y desaparición de mujeres. desaparición. Muy bien. Silvia, te mandamos un abrazo y te felicitamos. Silvia Núñez Esquer, parte de Uniradio, también del equipo de la familia de Uniradio, recibió la presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2021. Esto en la categoría, bueno, por todo el trabajo hecho y sobre todo por las acciones emprendidas. Silvia es periodista, integrante de la Red Nacional de Periodistas, directora del blog Mujer Sonora y, bueno, fue galardonada por la cobertura a los derechos humanos de las mujeres por más de 30 años. Y lo ha trabajado por más de 30 años, así que el Congreso del Estado le dio este merecidísimo reconocimiento en la categoría de periodismo, ¿verdad? En la de Así periodismo. es, Ahí sí, está. así es. Pues te Muchas mandamos un gracias. abrazo, muchas felicidades y bueno, gracias por recibir la llamada, Silvia. Gracias, Karina. Un abrazo. Que tengan muy buen día. Hasta Igualmente luego. para ti.